Señal directa. 13 horas ya con 18 minutos, damos seguimiento a toda esta movilización en donde se ve involucrada la Policía Estatal y estudiantes de la Normal Rural de Atequiza. Para hablar del tema, saludamos con muchísimo gusto al doctor Alfonso Partida Caballero, él es investigador de esta casa de estudios. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos a todo tu auditorio y estoy a su disposición. Muchas gracias. Pues en principio, ¿cuál sería el primer análisis de todo esto que se vivió el día de ayer? Sobre todo, maestro, si le parece bien, consecuencias legales. Le escuchamos. Bueno, en primer lugar, hay que decirlo, que las personas tienen el derecho a protestar pacíficamente, así lo refiere la propia Constitución, y el Estado tiene la obligación de respetar y facilitar y proteger ese derecho. Esto significa que no debe interferir en las protestas, a menos, ojo, a menos que exista una amenaza para la seguridad y el derecho de otras personas. Recordemos que el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza y que si ve en este caso que algunos bienes jurídicos que deben de estar protegidos, como son desde la vida de las personas, la libertad de las mismas, sus bienes, entonces ahí tiene el uso legítimo de la fuerza, ¿no? Sí es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque en ninguna parte de la Constitución ni de ninguna ley internacional que se haya firmado reconoce que el derecho a la manifestación puede pasar por encima del desarrollo de la vida diaria y menos de la seguridad. Sí. Cuando se atenta contra la vida, contra la libertad, contra los derechos de terceros, cuando se provoque algún delito, por ejemplo, que aquí yo veo algunos delitos del orden público, y bueno, la protesta nace a lo mejor muy justificada, está muy justificada porque están protestando por el alza del transporte, por ejemplo, y la rebaja que tienen en el presupuesto de sus escuelas. Ese es un fin lícito, totalmente de acuerdo, pero la protesta tiene que apegarse a los principios establecidos socialmente de seguridad, de respeto a los derechos de terceros y demás. Eso es lo que yo de primera instancia señalaría, estimada Josefina. Maestro, lo saluda Cecilia Saldaña. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Maestro, saludarte, Ceci. Igualmente, profesor, maestro. Usted acaba de comentar algo muy importante, porque en muchas ocasiones los ciudadanos dicen, bueno, ¿qué derecho tienen estas personas? Usted ya lo comentaba, por supuesto, por una parte, todas estas manifestaciones, estos temas que son pues justificables para ellos. Por otro lado, estamos hablando que se apoderaron de autobuses, pues bueno, privados, y además en estos autobuses venían pasajeros, que eso ya puede ser están violentando pues ya cuestiones jurídicas. Las autoridades podrían, pues bueno, en este sentido participar y no tendrían consecuencias jurídicas. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos que la policía también acudió a estas escuelas, a estas unidades, y detuvo a algunos integrantes de los estudiantes. Es correcto. Mira, lo que te puedo decir ilegalmente en un marco jurídico de respeto a los derechos, pero también de respeto a la vida y a los bienes de las personas, a la paz y al orden público,
yo te diría que en este caso se puede ejercer una manifestación en espacios públicos como calles, avenidas, etcétera. Se puede hacer en grupo o de manera individual. Ese no es el problema. Se puede hacer para expresar reclamos o júbilo, ¿no? Dependiendo sea el caso. Se debe de hacer sin armas ni sustancias tóxicas. Los estados deben de respetar y facilitar este derecho. Pero aquí creo que se rompieron esos principios de convivencia, sobre todo cuando el detener un vehículo y apoderarte del mismo, ahí está un verdadero problema, ahí hay un delito. Y por otro lado, el que hayan bajado a las personas y las hayan llevado a su escuela para tenerlas ahí, no es un objeto lícito, hay que ser claros. Entonces, la autoridad, al ver estas circunstancias, tiene la obligación, no es si quiere la autoridad, tiene la obligación de salvaguardar la vida de esas personas y en este caso, haciendo uso de la fuerza, pues por supuesto, no creo que si hubieran llegado, por las buenas les hubieran dicho, sí, aquí están los camiones y está todo lo demás. Entonces, aquí hay un choque de derechos, ¿no? El derecho a la manifestación, pero también el derecho a que los terceros no se les afecten sus bienes, ni en sus propiedades, ni en su moral, ni en la paz, ni en el orden público. A veces es es una línea muy delgada la que existe en este tipo de manifestaciones, hay que ser claros. Recuerden, por ejemplo, en la universidad hizo manifestaciones cuando detuvieron a los estudiantes, pero esas manifestaciones, acuérdense que se hacían hasta por la banqueta, sin menoscabo del transporte, sin hacer injurias, sin agredir a nadie. Simplemente se hacían las manifestaciones para exigir la libertad de estas personas que estaban detenidas, que eran estudiantes, por supuesto. Maestro Alfonso Partido, entonces, a ver, efectivamente si hay un choque aquí de derechos como lo está señalando, y la pregunta que yo haría, entonces, ¿hizo bien la policía estatal de entrar a lo que dicen los estudiantes y que los videos lo constatan, de entrar de manera forzosa a esta normal de Atequiza, e incluso escuchamos algunos disparos? ¿Hizo lo correcto la policía estatal? Déjame decirte, si estaban las personas privadas de la libertad dentro de las instalaciones, por supuesto que tenían esa obligación de hacerlo. Pero no sabemos si estaban privados, ¿verdad? Si estaban ahí. Es que estamos hablando pues de lo que tenemos de conocimiento. Si no estaban las personas privadas ahí de la libertad, entonces sí hay un exceso del uso de la fuerza, que también es castigable. Hay que señalarlo, ¿no? Por eso se tiene que hacer, el agente del Ministerio Público tendrá que deslindar responsabilidades, tanto si hubo exceso del uso de la fuerza como de las conductas que desarrollaron estos ciudadanos, ¿no? Maestro, aprovechando la plática con usted, nos gustaría, pues bueno, también comentar respecto a un comunicado que emitió las autoridades estatales en donde, pues bueno, dan a conocer que durante enero del 2025 disminuyeron casos de homicidio y delitos patrimoniales, y pues ellos dicen que los homicidios dolosos registran una disminución de casi el 76% en comparación con enero del año pasado. ¿Qué nos puede decir usted respecto a las estrategias de seguridad en estos primeros meses, en estos primeros días del actual gobierno y lo que hemos vivido en el Estado en el último año?
Se nos volvió a trabar un poco la comunicación con el maestro. Perdón. Adelante, lo escuchamos. Sí. Desafortunadamente ya no tuvimos el gobierno oportunidad. del Estado, el gobernador. Sí, ya sí, parece que. Lo escuchamos. Hola. No, hola. Me parece, a ver qué dicen nuestros compañeros de cabina, pero si nos está escuchando el maestro Alfonso Partida, cortamos en la comunicación y la retomamos ahorita. Vamos a hacer un poquito de espacio para ver si la retomamos nuevamente. A ver, parece que ya retomamos la comunicación vía Zoom. A ver, maestro, sí, lo escuchamos desde el principio, porque después de la pregunta de mi compañera Ceci no escuchamos nada. Sí. Por favor, gracias. Mira, yo creo que el gobierno del Estado tiene que ser cauto al dar estas noticias, porque si no está cayendo igualmente en lo que cayó Enrique Alfaro. Recordemos que Alfaro dijo que habían bajado el 62% de los delitos, y si ahora bajaron el 70%, pues quiere decir que ya no existe ningún delito, ¿no? Cuando no es así, hombre. Acuérdense que la incidencia delictiva se refiere a los delitos denunciados, y solamente se denuncia el 8.2% según datos del propio INEGI y datos del propio gobierno del Estado. Entonces, ¿de qué está presumiendo en este caso si solamente el 8% se denuncia? Quiere decir que nos está presumiendo la baja en los índices de denuncia, no de la baja de los delitos. Hay que aclararlo, porque lo que debe de decir mejor, que nos demuestre el trabajo que... Nuevamente tuvimos problemas con la comunicación. Le agradecemos al maestro Alfonso Partida Caballero, profesor de la Universidad de Guadalajara, por esta plática. Con esto hacemos una pausa, 2 minutos. Maestro, nuevamente muchas gracias. Entonces, usted nos decía hace unos minutos que lo que está haciendo el gobierno del Estado es demostrar que lo que bajó son las denuncias, no el tema de homicidios. Adelante, por favor. Que eso además, el que estén bajando las denuncias, porque estos gobernantes no entienden lo que técnicamente representa la incidencia delictiva. Y se bajó la incidencia delictiva. La incidencia delictiva son las denuncias presentadas por los delitos que se cometieron. Y de esto solamente se denuncia el 8.2%. Queda sin denunciar alrededor del 91.8%. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente 8 de cada 100 delitos se denuncian. Entonces, ¿cómo pueden presumir que están bajando la incidencia delictiva? ¿O cómo pueden los delitos que nos digan cuántos delitos realmente son los que están bajando? Pero ni siquiera tienen esas cifras, no las tienen. Y te lo digo porque yo próximamente haré mi examen de tesis de doctorado, en el cual es sobre la fiscalía y los datos de la criminalidad, pero con precisiones perfectas. Y aquí te lo puedo decir, Josefina, que en el caso del gobernador, igual que el anterior, pues utilizan un lenguaje incorrecto. Aquí el que debería de dar las cifras de acuerdo al artículo 21 constitucional es el fiscal, o en su caso el encargado del Ministerio Público, pero no estos son datos políticos, no son datos certeros, porque luego nos están mintiendo, porque Alfaro dijo que había bajado la incidencia delictiva el 60% y ahora nos dicen que bajó el 75%. Entonces ya les debemos cifras, ¿no? Los ciudadanos a los gobernantes, por estos datos tan falsos que tienen. Yo los invitaría al gobernador a que sustentara sus datos con especialistas, y con mucho gusto nos llevamos los datos que se tienen en
en el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, los datos que pasa la misma Fiscalía, y sobre todo contrastarlo con lo que tienen los medios de comunicación, ¿no? Porque con los datos que tienen los medios sí hay una gran diferencia, porque los medios de comunicación están siempre, sobre todo en los homicidios, están en los lugares, van, toman sus placas, hacen sus análisis y los publican, y no coinciden. Y a veces nos están dando la información desde un escritorio, alguien que no tiene esta profesión, esta especialización para dar datos de criminalidad. Partida Caballero, muchísimas gracias por platicar con nuestra audiencia. Una disculpa a usted y a la audiencia por las fallas técnicas, pero cerramos bien. Hasta muy pronto. Hasta luego. Hasta